Sinceramente, Gustavo Petro sorprende nuevamente con esto. Pues adivinen que la finca que era de Musa Bezaile, sí, ese delincuente congresista del partido de la U, le fue entregada por el gobierno Petro a campesinos. Esas 1.300 hectáreas de la finca de Musa Bezaile le fueron entregadas a los campesinos en esta región del país. Esto sinceramente, hay que decirlo, Gustavo Petro la está sacando del estadio. Pero hay que recordar que Vicky Dávila intentó hace 6 años aproximadamente lavarle la cara a Musa Bezaile en una entrevista que duró más de 1 hora, donde Vicky Dávila, pues hay que decirlo, le faltó solo llorar con Musa Bezaile ante los delitos que le estaban indilgando. Pero la gran noticia sigue siendo que la finca de Musa Bezaile, una finca de 1.300 hectáreas, fue entregada en Sahagún, Córdoba, a campesinos de esa región y además de otros predios. Cientos de campesinos de diferentes fundaciones se vieron beneficiados en la entrega de 1.300 hectáreas de la finca Nuevo México del excongresista Musa Bezaile, que hoy en día está pagando una pena de más de 6 años por el cartel de la toga. Recordemos que ese señor estaba involucrado en eso, donde le pagó le pagó 2.000 millones de pesos a este señor Moreno, que hoy en día es el abogado, Gustavo Moreno, que es el abogado de Snyder Pinilla, que está declarando contra funcionarios o exfuncionarios del gobierno Petro. No, qué cosa tan terrible. Y eso fue lo que él contó en esa entrevista con Vicky Dávila. Y Vicky Dávila, ya les mostramos unos apartes de esa entrevista porque es más de 1 hora. Pues bueno, la distribución fue así: 497 hectáreas para la Agencia Nacional de Tierras y la organización Azocamil en Sahagún. Finca Sahagún, 17 hectáreas para la Agencia Nacional de Tierras en Sahagún. Finca Tengo Amores, 40 hectáreas para Acansap en Santiago Pobre. Finca Las Monitas, 114 hectáreas para la asociación Ronsmuc, y finca Maragón, 710 hectáreas para la organización Los Laureles en Sahagún. Y bueno, pues obviamente esta finca de Musa Bezaile le aplicaron extinción de dominio, por eso estaba en poder de la SAE, y ahora por medio del gobierno de Gustavo Petro llega a los campesinos. Si estuviéramos en el gobierno de Iván Duque, había ido a parar a manos de algún congresista, algún amigo de un congresista, para que supuestamente la administrara o se la arrendaran por ahí por, no sé, 1 millón de pesos para que explotara el ganado, los potreros y los cultivos que quisiera. Eso era lo que hacía Iván Duque. Nos recordemos que no es un invento mío, porque hasta el general Palomino tenía una finca con ganado y pagaba una miseria. Hasta Manguito tenía dizque un hotel por allá, creo que en el Meta, no sé si me equivoco, pueden corregirme, entregado por el gobierno Duque, por medio de la SAE, a Manguito. Hoy en día se le entrega a los campesinos y eso es lo que le duele a muchos. Miren esta entrevista de Vicky Dávila con Musa Bezaile. Ojo, Vicky Dávila intentó lavarle la imagen a este ampón en una entrevista que le hizo. El mismo medio de Las Dos Orillas publicó este titular en el año 2017, en agosto 29, que decía: Vicky Dávila trata como un mártir a Musa Bezaile y como un delincuente a Petro. Era una realidad, o sea, Vicky Dávila se la tiene montada a Petro hasta desde que nació. Miremos esta parte de la entrevista, porque es una entrevista que duró alrededor de 1 hora 17 minutos, donde Musa Bezaile cuenta a detalle que Gustavo Moreno le dijo: oiga, le vamos a emitir orden de captura, porque era asesor en la Corte Suprema de Justicia, por un proceso de parapolítica que usted tiene. Deme 6.000 millones de pesos para mí, para Leonidas Bustos, que era presidente de la Corte Suprema de Justicia, si no estoy mal, y los otros zampones de la Corte Suprema de Justicia, el cartel de la toga. Este señor le dice: no, hombre, no, porque no tengo toda esa plata. El man le dice: no, 4.000 millones deme entonces. No, que no tengo toda esa plata. A lo último cuadraron por 2.000 millones de pesos. O sea, el tipo descaradamente así lo dice, así
sin pelos en la lengua. Y Vicky Dávila dice, se me pone la piel de gallina, no puedo creer que lo hayan amenazado, que lo hayan extorsionado así. O sea, en lugar de decirle, hombre, usted es un ampón, aparte que le iban a aplicar una orden de captura por un proceso de parapolítica, tenía este proceso del tema del cartel de la toga, dando dineros para que le quitaran pues esos procesos, y encima el proceso de Odebrecht, y Vicky Dávila lo invita para lavarle la imagen. Pero al final este señor dice esto y Vicky Dávila dice esto. Hasta ahí te la dejo y muchas gracias por este espacio. ¿Les quiere decir algo a sus electores para despedirse? Le quiero decir a mis electores y le quiero decir al departamento, a mi país, que estoy de cara a la justicia y que estoy presto cuando la Honorable Corte Suprema así lo requiera. A mis electores que confíen en Musa Besaile, que siempre viviré agradecido. Del apoyo que siempre me han dado, que no los voy a defraudar y que tengo mi frente en alto. A mi esposa y a mis hijos, que aquí estoy, en pie de lucha, y a mi familia y a mi madre, expresarle las condolencias porque en el día de hoy, al entrar a esta reunión, me acaban de decir que falleció su hermana en la ciudad de Barranquilla. Pero como te había dado la palabra a ti, no quise suspender la entrevista. Y estoy de frente al país, a ustedes, a ti Vicky, a todos los periodistas de la W. Muchas gracias por este espacio. Dios los bendiga y que aflore la verdad. Un abrazo para todos. ¿Vuelve al Congreso, senador? ¿Vuelve al Congreso? ¿Ahorita? No, a las próximas elecciones. Le estoy pidiendo a Dios en mis oraciones que me indique qué debo hacer. Y si Dios en las oraciones me revela que no aspire al Senado de la República, no lo hago. Y no me pasa nada. Antes, por el contrario, ganaría tranquilidad. Le agradecemos por esta entrevista, senador Musa Besaile. A su abogado Julián Quintana también muchísimas gracias y esperamos que todo se aclare en la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía. Quedan muchos temas por supuesto por fuera, pero la clave de esta entrevista era conocer su denuncia a fondo sobre la extorsión que no tiene no podría ser justificada bajo ninguna manera. Después de conocerse que usted fue extorsionado primero por 6.000, luego por 4.000, luego por 2.000 millones de pesos por Gustavo Moreno, entonces después fiscal anticorrupción, entonces era asesor de Eduardo Montealegre, fiscal general de la Nación, que en esas reuniones a las que lo citó y lo amenazó con una orden de captura, pues claramente citó a Francisco Ricaurte, que había sido presidente de la Corte, y a Leonidas Bustos, que era presidente de la Corte Suprema de Justicia. Usted ha dicho, me dejé extorsionar, pagué, le contaré a la Fiscalía a la Corte cómo obtuve la plata y en qué circunstancias la entregué. Así que muchas gracias, porque definitivamente este testimonio pues resulta explosivo, resulta grave, y la justicia tendrá que decir quién está diciendo la verdad. Si ustedes hubieran visto la entrevista completa, sinceramente quiero hacer un programa de eso, ¿sí? Cómo Vicky Dávila intentaba lavarle la imagen a estos zampones antes de ser condenados, porque este señor ya está condenado, ¿sí? Que incluso tuvo la desfachatez, no sé, por acá creo que hay unas imágenes, bueno, no sé, de utilizar a su familia, Musa Besaile, para que no lo capturara. No, impresionante esto. Bueno, ahora Gustavo Petro, sin contemplación, contra rayos y centellas, le aplican, pues ya le habían aplicado la extinción de dominio a las autoridades, y obviamente estaba en manos de la SAE esa finca, y ahora hacen parte de los campesinos de Sagún, Córdoba. A Vicky Dávila, pues seguramente esta noticia no le gustará, porque sinceramente era vergonzoso lo que hacía en la W Radio, y ahora sí que es aún más vergonzosa. Eso es lo que pasa en nuestro país a diario con nuestros brillantes periodistas, cómo han pues atacado a Gustavo Petro por años y cómo han intentado lavarle la imagen a tantos zampones
colombianos. Yo recuerdo una entrevista con, no sé, con uno de estos, Herlein, que había estado en el Congreso muchos años, donde este señor le dice: lo que dice Gustavo Petro es muy cierto, los votos en la costa la mayoría se compran. Y Vicky Dávila quedó, mejor dicho, fría porque quería que este señor desmintiera a Gustavo Petro. Es que hay tantas entrevistas de Vicky Dávila intentando atacar a Gustavo Petro con gente ampona. Ahí se las dejo, ojalá nos ayuden a compartir. Bye bye.